Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Esperamos unos minutitos. Perfecto. Bueno, esperamos acá. Doctor, le hago una consulta. Sí, Los temas las bolillas que entran para el segundo parcial, son todas las que no entraron para el primero, o sea, todo lo que es propiedad intelectual, marcas, patentes, todo eso, todo lo de derecho aeronáutico y navegación, y la parte de seguros, ¿no? seguro y bursátil. Y mercado de capital. Sí, me faltaba mercado bursátil. Y otra pregunta, la fecha es el 9, ¿no? 9 de diciembre, sí, sí. Bueno, y otra cosa, porque está marcado, anotado como que el recuperatorio es el 17, y si fuera una semana después tendría que ser el 16, esa era mi duda. Y nos dieron esas fechas. Listo. Por algún motivo será. Perfecto, gracias. No, por nada. Es una serpiente que te puede matar hasta 200, 300 personas.
Bueno, vamos. ¿Ya estamos ahí? Sí, profe. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo profe, andan? hola, buenas tardes. Bien. ¿Cómo andan con los temas? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Terminaron marcas? Sí, marca sí. Bien. Profe, estamos a la espera de un PowerPoint de mercado de capitales, pero no teníamos el número de la doctora para pedírselo, para recordarle que lo tenía que subir. ¿Qué doctora? Moyano, Ah, bueno. Les recuerdo. dale. Y también Matías tenía que subir un apunte de seguros del doctor Noves. Ah, sí. ¿Qué faltaba? Igual sigue el doctor Nogués, ¿no? Sí, tiene que terminar de dar de seguro y no me acuerdo qué otro tema. Sí, la parte de reticencia. Sí, que- Ah, Bien. sí, tenés razón, Sí, Lore. recién tuvimos 2 clases nomás con Pablo. Está bien. Y nosotros habíamos dado una clase de patentes, ¿no? Sí, Sí, la primera. Bien. Bien. Y nos quedan lunes. El lunes que viene es feriado, pero vamos a seguir porque no tenemos mucho tiempo para... nos queda este lunes, el lunes 23, lunes 30 y el lunes 7 ya sobre el examen. 1, 2, 3. 3 lunes. Bueno, no, vamos a andar bien. Hacemos un pequeño repasito de lo que era patentes, una pequeña revisión, a ver cómo habíamos visto el tema dentro de lo que es el tema de patentes, los requisitos de patentabilidad, la materia patentable, la materia no patentable, qué es una patente, hasta más o menos por ahí habíamos llegado, ¿no? sí, y el plazo. Y el plazo, bien. Entonces recordamos sintéticamente. ¿Qué es lo que se podía patentar? Claro. Entonces, todo lo que sea aprovechamiento de energías para generación de un producto o un servicio nuevo es patentable. Es amplísimo el concepto de la materia patentable, del objeto de protección jurídica de quien quiera verse protegido por una patente. Patente va a poder obtener todo aquel que desarrolle y utilice energías y produzca o genere un procedimiento o un producto nuevo. En el campo de la industria, aunque lo industrial, habíamos dicho, es un concepto bastante poco precisable desde el punto de vista jurídico. Hablábamos de lo industrial como utilización de energías. En los tratados internacionales a los cuales Argentina adhiere, existe lo que se llama cláusula de no discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente no discriminación en el sentido que todo lo que sea industrial es patentable. No hay sector de la industria que ningún país de la Organización Mundial de Comercio puede excluir de patentabilidad. Si la Argentina no podría decir, bueno, yo las composiciones farmacéuticas no las voy a patentar, o la industria petroquímica no le voy a dar patentes.
o el sector de mecánico, informático mecánico, por ejemplo, los motores que tienen un componente informático y una computadora, no los voy a patentar porque me parece que no los voy a patentar. No lo puede decir Argentina porque los tratados internacionales que ha adherido Argentina dicen que toda la industria debe ser protegida por sistema de patentes. Eso es lo que se llama cláusula de no discriminación. No se puede negar patentabilidad a ningún sector de la industria por excluirlo por cualquier motivo, por ningún motivo, salvo caso de pandemia, salvo de seguridad bélica o política del Estado, seguridad de un ataque externo, seguridad en cuanto al secreto diplomático o cuestiones de Estado, ¿no? Es decir, bueno, Argentina no va a reconocer las patentes de tal cosa porque está en conflicto con un X país. Sí, por seguridad, por pandemia, por razones de Estado, no por una cuestión de capricho de un gobernante o de una legislatura. El Congreso argentino no podría decir, bueno, no voy a patentar, no voy a reconocer patentes a la telefonía celular, por decir una cosa. No lo puede decir. Ni siquiera sería válido aunque lo vote el Congreso y lo promulgue el Ejecutivo. Entonces, tampoco puede excluirse de patentabilidad por el lugar de fabricación. Es decir, Argentina no podría decir no voy a patentar a los productos que no sean fabricados en el país. Es decir, Argentina no puede exigir, porque la ley de patentes no lo reconoce, producción, fabricación local para obtener una patente. Si puede venir un importador y patentar acá y obtener un derecho de propiedad, aunque no lo haya fabricado, aunque no haya ocupado mano de obra argentina, como nos gusta decir, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Y en ese caso qué se podría hacer para proteger la industria nacional? La Por ley de ejemplo, es un patentes no lo en el contempla como requisito de patentabilidad. Perfecto. La protección de la industria nacional correrá por una cuestión de tipo político, que verán de qué manera lo pueden proteger, pero una patente fabricada en Francia de un producto o un procedimiento fabricado en Estados Unidos que obtiene una patente en Francia puede venir acá y patentarlo. Y Argentina no le puede decir, no, deniego la patente porque no fue fabricado en el país. Es decir, eso está fuera de la ley de patentes. Y bueno, y recordábamos también los requisitos de patentabilidad, que sea una invención, o sea, que sea algo absolutamente novedoso, que supere el nivel tecnológico a nivel mundial y que sea una aplicación en la industria de un procedimiento o un producto nuevo. Es decir, que tenga un resultado o una aplicación en la industria, ya sea como producto nuevo o como procedimiento nuevo. Todo aquello entonces es patentable, salvo lo que existe en la naturaleza en su estado actual, porque yo no podría, es decir, más allá de que lo prohíba la ley, yo no podría patentar una papa, primero porque la ley lo prohíbe. Primero, ¿a quién se le ocurriría patentar una papa o un perro? Pero póngale que a alguien se le ocurra. ¿Por qué no sería patentable una papa? Porque no es un invento, es un descubrimiento. Es algo que ya existe en la naturaleza. Doctor, disculpe. Sí. Las vacunas son patentables, ¿no? Por ejemplo, la que quieren hacer por el tema de la pandemia y eso. Claro, es decir, las patentes medicinales son reconocidas precisamente a partir de la sanción de la ley de patentes del año 96. Y las vacunas, es decir, como método preventivo, curativo de alguna
enfermedad son precisamente patentables. En el mundo no va a existir patentes seguramente en el sentido técnico que estamos estudiándolo acá, como un derecho de propiedad, de las patentes del COVID. ¿Por qué? Porque ante el estado de emergencia sanitaria de esta epidemia mundial, los estados han intervenido en el mercado farmacéutico y han hecho acuerdos de tipo particular o general. Sin conocer en profundidad el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina ha hecho un acuerdo con AstraZeneca, con la vacuna rusa, con creo que hasta otro laboratorio más. Y todos los países del mundo han hecho algo más o menos similar, es decir, de acordar punto a punto, mano a mano, es decir, mire, le compro su producción, total o parcialmente, le compro el know-how, le compro los conocimientos, le compro todo su procedimiento de investigación para mi país, o le compro la producción de la droga a conseguirse, porque inclusive no existe aún la droga puesta en el anaquel de la farmacia, o sea que se compran derechos a nacer, ¿no? Derechos a capacidad curativa o capacidad de potenciar esta droga en el futuro. Los estados los están comprando. Por ejemplo, si AstraZeneca o la vacuna rusa, esta Sputnik, creo que se llama, solicitar una patente, no lo van a solicitar, pero si solicitaron una patente, el Estado se la tendría que dar, salvo que se ampare en esta cuestión de la epidemia y diga, miren, no se la voy a dar. Y sería mucho más que razonable no dársela. Hay un principio que no es propio, que lo decía un autor, en pandemia no hay mercado. Si los derechos de propiedad intelectual, los derechos de patentes medicinales, son un producto con un contenido económico en un mercado. En un mercado que que comercia y que quiere ganar dinero con la enfermedad de la gente. Lamentablemente el mercado farmacéutico es así. Es decir, lucran con la enfermedad. Pero bueno, gracias a que investigan, invierten millones y millones de dólares durante años y años, nos sanamos una cosa que nos moriríamos como ratas por tener cortarnos con un clavito con óxido, no nos morimos, o por una pequeña infección, antes se morían la gente por una pequeña septicemia, una enfermedad que hoy es una pavada. Bueno, la ciencia nos ha dado ciertas cuestiones buenas. ¿A cambio de qué? Un derecho de propiedad por medio del cual puedo comercializar ese producto y obtener una ganancia. Y este principio se rompe en pandemia. Se rompe en el sentido que no hay mercado. No hay mercado en una pandemia. Vamos a ver cómo evoluciona toda esta cuestión, y es muy interesante analizarla porque no ha habido legislación moderna con pandemias mundiales en derechos de patentes. La ley de patentes sigue vigente, los tratados internacionales siguen vigentes, pero ¿qué ha pasado? El derecho se ha mantenido, diríamos, fuera de estas cuestiones, y han tomado intervención los estados, como tienen que hacerlo. Es decir, sacan plata donde no hay y dicen, mire, compro esta droga, no la generé todavía, estoy en fase 2. Bueno, se la compro igual, pues yo tengo que atender a mi población. Entonces, los derechos de tipo individual ceden ante la necesidad de la población. Pero ante tu pregunta, sí, sería legalmente patentable toda vacuna, y lo sigue siendo toda vacuna patentable. Lo que pasa es que ahora los estados no están solicitando, no están otorgando, y ni siquiera los laboratorios están solicitando derechos de patentes, porque sabrían que ni siquiera se los darían. Y no les está yendo mal. Una pregunta. Sí. ¿Y un laboratorio, por ejemplo, se podría oponer a que no se le dé la patente y exigirla judicialmente? Por ejemplo, no sé, que la vacuna rusa, el laboratorio que la fabrica, le diga a la Argentina que le patente esa vacuna, el Estado
argentino negársela y entonces el laboratorio ruso iniciarle una demanda contra el Estado argentino para que le patenten? ¿Sería posible? Sí, todo es posible, pero no van a tener éxito, porque precisamente una de las causales de limitación del derecho de exclusiva, el derecho de exclusiva es el derecho del titular de una patente. El derecho de exclusiva se limita naturalmente, en el artículo 8 de la ley establece estas cuestiones, y otros artículos. ¿Cuál es la limitación natural del derecho de patentes, ya que estamos avanzando en este tema? Pónganle que el Estado ruso, o el laboratorio ruso, no sé si será un laboratorio o el mismo Estado, viene de Rusia con su patente, viene al INPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y solicita la patente. El Estado argentino le dice, mire, no se la voy a dar, porque hay pandemia. Precisamente, bueno, ¿qué podría decir? Usted me está violando el derecho de propiedad, porque los tratados internacionales dicen esto, esto y aquello. Está bien, pero el interés general puesto arriba de la mesa en una situación de pandemia prioriza el interés particular. Y esa es la clave de los derechos del obtentor de una invención, de una composición farmacéutica, una droga, que ante una epidemia, una pandemia, el derecho del inventor va a ceder, indudablemente que va a ceder. Entonces el derecho de... Que ceda, perdóname, que ceda el derecho no implica que pierda dinero. Es decir, mire, le pueden decir, no le voy a dar la patente, pero yo lo voy a recomponer. O le voy a otorgar la patente con un licenciamiento obligatorio a todos los competidores. O sea, podría venir un laboratorio y decir, bueno, esta es la patente del COVID, quiero que usted me la patente. Y el Estado argentino lo podría decir, está bien, yo le doy la patente, tome, se la firmo. Pero usted a los 10 competidores que están buscando la vacuna del COVID les tiene que facilitar la experimentación de su droga y darle su base de datos tecnológica. Y ellos le tendrán que retribuir a usted razonablemente la invención que usted reivindica y obtiene como propia. O sea, sí, yo te doy el derecho de propiedad, pero a los 10 laboratorios que están atrás tuyo esperando, no les podés excluir el derecho de conocer la información a que vos accediste. De hecho, los mismos laboratorios están haciendo una especie de pool diríamos, de conocimientos tecnológicos y de derecho de experimentación. Es decir, el derecho de experimentación es el derecho que tienen los desarrolladores, los investigadores en todos los campos de la industria y la tecnología, y mucho más en este caso, no podés negar el derecho de experimentar sobre lo que vos estás descubriendo. O sea, esto de decir, guardo el secreto tipo película de espías, ¿viste? No, a ver, yo voy a compartir los secretos que tengo, y yo estoy 2 meses adelantado a tu investigación, a cambio que cuando vos logres algo, me lo pases a mí. Y vamos a ganar todos en esto. Porque tampoco son empresas que quieren ganar dinero. Si nosotros somos, ¿cuántos laboratorios están estudiando la vacuna del COVID? ¿10, 100, 50? Les conviene juntarse, compartir sus conocimientos experimentales y avanzar. Sí va a haber retribución económica para todos. Pienso yo, ¿no? Entonces, esto no va a pasar por quiero la patente y me siento arriba de la patente y después hago lo que quiero. Ahí me pregunta una compañera. ¿Eso pasa en todos los ámbitos de la industria o solo para casos de interés público? Exacto, bueno, en todos los casos existe lo que se llama el refusal to deal, el rechazo a negociar. Es decir, el quien tiene una patente no se puede rechazar a negociar sus conocimientos con un eventual competidor. Si yo estoy
desarrollando, yo tengo una patente, ¿no? Que elimina el COVID, el virus este. Pónganle en la hipótesis, viene de un laboratorio y lo patenta. Me tomo la droga y empiezo a hacer blister de pastillitas para curar el COVID. Y empiezo a ganar millones de dólares por segundo en el mundo. En un plan de hipótesis, ¿no? Viene un competidor, otro laboratorio, y le dice, señor, mire, le ofrezco lo siguiente. Yo estoy en el mismo grado tecnológico que usted, pero yo voy por otro lado, estoy queriendo llegar a una droga más eficaz para curar o prevenir el COVID, pero necesito que usted me facilite su información técnica. Y el que la tiene, patentada, no se puede negar. O sea, no se puede negar amparándose solamente en su patente y en su derecho particular. Él debe abrir su información a la experimentación del competidor. Si la oferta que le hace el competidor es razonable. Si el competidor le dice, mira, dame tus conocimientos y yo después te hago un corte de manga así y te digo, chao, si te he visto no me acuerdo. No, no. Si yo le digo, mire, abrime tu base de información, tus conocimientos tecnológicos, y luego yo de lo que obtenga, si obtengo algo, te comparto un 50%. Es razonable, pónganle, ¿no? Bueno, entonces, no se puede rechazar la negociación cuando esto importe un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y eso es una causal de pérdida, diríamos, de la patente. Se puede terminar que el Estado diga, así que usted está sentado sobre esa patente, no la comparte, no la negocia, no la licencia, no la sublicencia con sus competidores, el Estado puede intervenir ahí. Es decir, estamos en presencia de un Estado que tiene que ser un Estado inteligente, proactivo, regulador, mediador. A veces estamos acostumbrados a este Estado que prohíbe, ¿no? Es decir, y te sanciono. Está muy bien, ¿no? En el caso los Estados tienen que prohibir y sancionar. Pero en este caso, los Estados están tratando de ser un poco, ante estas pandemias hemos visto locuras de todo tipo, pero algunas personas que están tratando de actuar con lucidez y decir, bueno, a ver, vengan todos los laboratorios, les compro, los asocio, júntense, denme una solución, compartamos las informaciones. Sí, los Estados tienen herramientas, y las tienen en las leyes, no las tienen que inventar ahora. El Estado puede intervenir, hay una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la ley de patentes otorga una cantidad de normas para morigerar este tipo de cuestiones. Bien. Entonces, el derecho del que obtiene una patente, me tengo que poner los anteojos para mirar el chat, pero bueno, ténganme paciencia. El derecho que tiene el titular de una patente, entonces, tiene la limitación que estamos viendo, que la temporalidad es en los 20 años de la solicitud, y tiene la limitación propia de el fin del instituto. Es decir, ¿cuál es el interés jurídicamente protegido en el instituto de la patente? ¿Para qué existe una patente? ¿Cuál es el interés jurídicamente protegido y para qué las legislaciones los estados, casi todos los estados, con distintas tonalidades, pero todos los estados, han asumido el instituto de la patente? El interés jurídicamente protegido para la obtención del instituto, de la naturaleza jurídica del instituto de la patente es el progreso de la ciencia. Si las patentes nacen no para garantizarle al industrial, al investigador, al desarrollador tecnológico una ganancia. O sea, no es el bill de indemnidad o de obtención de una ganancia por parte del titular de una patente. Esa no es la intención de la ley de patentes.
sino que la intención de la ley de patentes es que sea un medio legal para el fomento de la ciencia y el progreso tecnológico, y que ello reporte un beneficio para la comunidad, para la nación, del pueblo, la nación y el pueblo que vive en ese territorio, y a su vez, en tercer grado, para que el industrial obtenga una razonable retribución por su inversión. Es decir, la justificación del derecho de la patente está en el bien común, no en el bien individual. Entonces, el derecho que contempla el artículo 8 de la ley de patentes, que es el derecho de impedir que otros exploten mi invención sin mi consentimiento, o exploten mi procedimiento sin mi consentimiento, ese derecho, que importaría un monopolio de explotación exclusiva, se limita por la esencia, por las características, por la misma naturaleza jurídica del instituto, que es propender al bien común, no al bien individual. Esa es la norma, la forma natural de limitación del derecho de patentes. Argentina, hasta el año 1995, no reconocía las patentes medicinales, y se basaba en estos aspectos, en lo que estamos hablando. Es decir, el Estado argentino no reconoce las patentes medicinales porque la medicina, la farmacología, no es un bien que puede entregarse al mercado y a la especulación económica de las empresas. Debe ser preservado. Y Argentina no va a reconocer las patentes medicinales porque ello atenta contra la salud del pueblo. Esto tiene mucho sabor a spot de campaña de un político, ¿no? Decadente. Pero en realidad lo dijo así la jurisprudencia y los jueces y la misma Corte. Pero en realidad Argentina no reconocía las patentes por una ley de 1890 y pico, que hasta 1995 nadie fue capaz de modificarla. Y Argentina, en pleno siglo XX, desconocía y robaba, duplicaba las drogas desarrolladas en otros países. Y lo hacía en forma legítima porque el Estado argentino no reconocía las patentes. Bueno, toda una cuestión de geopolítica y de cuestiones de tinte ideológico que no es el momento de venir a debatirlas. Pero diríamos que esto quedó ya superado y todo el mundo, de los distintos colores políticos, reconocen que el único sistema eficiente para el progreso de la ciencia, en todas las ramas de la ciencia, son las patentes. De la ciencia aplicada, la industrialidad, el progreso tecnológico, no la ciencia abstracta, es decir, la ley de propiedad intelectual, ¿no? Estamos hablando de la industrialidad. Para proteger al industrial hay que darle patentes. Con las mismas limitaciones que la ley establece, que es la que estamos hablando, y luego hay otras limitaciones. Y en el artículo 42, 43, 44 y siguientes de la ley, se establece lo que se llaman licencias obligatorias. Es decir, situaciones excepcionales que vienen a limitar el derecho de exclusiva. Por ejemplo, la falta de explotación. El que obtiene una patente está obligado a explotarla. Esa es una situación atípica que puede llegar a pasar. Si yo obtengo una patente, supuestamente la voy a explotar, para algo la obtengo. Pero puede ser que el titular de la patente la obtenga y no la explote por 2 años. A partir de ese momento se le puede llegar a perder el derecho de propiedad por falta de explotación. Igual que en las marcas, la no utilización, ¿qué puede implicar? La no renovación del registro marcario. En las patentes, la no explotación importaría la posibilidad de la caducidad del derecho. Es decir, la patente debe ser explotada.
¿qué es explotar? Esa sería otra pregunta. Fatal, diría una amiga. Le hicieron una pregunta en un examen, sí, es una pregunta fatal, dijo. Pero no la sabía y era una pregunta pava, pero para ella fue fatal porque no la sabía. ¿Qué es explotar? Si yo hago 2 pastillitas por mes, me tomo una yo y otra se la doy a mi señora. ¿Eso es explotar? No. Explotar es satisfacer las necesidades del mercado. Lo cual tampoco nos deja muy felices, porque ¿qué implica qué es el mercado? Si yo digo, bueno, con una pastillita curo el COVID, bueno, sí, yo hago 100 millones de pastillas y la cobro cada pastilla $1.000. El que la puede pagar, que la tome, y el que no, que se muera. Hay mucha gente que se muere por no comprar los medicamentos. No solo del medicamento que no existe hoy en el COVID porque no lo puede comprar, pero hay mucha gente que no puede comprar el medicamento porque no tiene dinero, o porque no puede hacer un tratamiento razonable y no accede a una medicina razonable. Sí, está el hospital público, vas ahí, te atienden como pueden, con los medios que pueden, pero yo no me gusta hablar de modo referencial. Soy asmático, alérgico, y yo me aplico una inyección por mes que vale 50.000 pesos. Y creo que vale más ya. Y a mí me lo cubre mi obra social. Una inyección que es un frasquito así microscópico, que es un polvito, que la diluye el alergista en un líquido y me lo aplica una vez cada 45 días, vale 50.000 pesos. Y pues son enfermedades un poquito difíciles, las alergias. Y mi obra social me la cubre. Pero si un chico que no tiene acceso a una buena obra social tiene la misma alergia que yo y está tirado en una cama y no puede respirar. Vive, sí, pero vive ¿cómo? Bueno, entonces, satisfacer las necesidades del mercado. Toda una definición parecería muy, pero que en realidad no dice mucha cosa, ¿no? Entonces, yendo, bueno, a un ejemplo más tonto, los alérgicos tenemos rinitis. Me fui a comprar un cosito así para un spray nasal, valía 1.000 pesos. Un frasquito así, que me dura un mes. 1.000 pesos. No es COVID, no es es para sacar una rinitis, una reacción alérgica en las fosas nasales. Estamos en problemas con el tema, ¿no? Con muchos problemas en este país. Pero bueno. Entonces, el derecho del titular de una patente, automáticamente que nace, le surgen limitaciones. Ante situaciones extraordinarias. Por ejemplo, falta de explotación. Por ejemplo, rechazo a negociar. Por ejemplo, epidemia, como estamos en este momento. Por ejemplo, un conflicto bélico. Entonces, la ley no es una ley tonta, que los estados reconocen las patentes y son los tontos que no se dieron cuenta que están haciendo. Todos los estados, más o menos, tienen estas mismas leyes y todos los estados tienen herramientas para decirle al industrial: espere, señor, su derecho va a ceder ante estas cuestiones. También el derecho del titular de una patente va a ceder ante situaciones naturales propias de, por ejemplo, si yo quiero enseñar en una universidad determinada cuestión relacionada con la ciencia o la industria y utilizo esos conocimientos tecnológicos con fines pedagógicos, científico-pedagógicos, no tengo que pagar derechos de autor, no tengo que pagarle royalty al titular de la patente, puedo usar esas invenciones sin permiso del titular, porque las uso solamente
con una intencionalidad pedagógica y científica. Igual que aquel que utiliza la invención con medios artesanales para consumo propio. Si yo, mañana sale la droga que cura el COVID, yo voy y me compro la pastillita en la farmacia, la pongo en un microscopio y yo tengo la posibilidad de copiarla, la copio, la hago y me la tomo y me curo. Les doy un ejemplo muy básico, pero me van a entender. Ahí no tendría que pagar derechos de royalty al inventor, porque yo estoy utilizando la droga para autocurarme, para curar mi salud y en forma artesanal. Es decir, porque no la comercializo, la consumo. Bien. ¿Qué otro tema? Tenemos las limitaciones al derecho de patentes. Entonces, para ordenárselas un poquito, habría dos grandes formas de limitar el derecho del titular de una patente. Las licencias obligatorias del artículo 42 y siguientes y las excepciones al derecho de exclusividad del artículo 36. ¿Sí? Las licencias obligatorias son remedios, límites al derecho de exclusiva de carácter excepcional. Y las excepciones al derecho de exclusiva del artículo 36 son límites erga omnes, o sea que van a suceder siempre, sin importar qué pase. Por ejemplo, la utilización con fines pedagógicos y científicos. Las licencias obligatorias del artículo 42 y siguientes son remedios ante situaciones excepcionales. Como les decía, la falta de explotación. O, por ejemplo, el acaecimiento de prácticas anticompetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el titular de una patente, una vez obtenida, ejerce prácticas que implican un abuso de su posición dominante o implican una actitud predatoria del mercado, es decir, que intenten destruir al competidor. Si obtengo una patente, puedo hacer cualquier cosa menos afectar al consumidor y destruir al competidor. Yo al consumidor tengo que respetar la ley en cuanto a no afectar a los derechos del consumidor. Y al obtener una patente, yo tampoco puedo ejercer prácticas predatorias del competidor. Es decir, no tengo que actuar con la intención de destruir a los que vienen a concurrir al mismo sector de mercado y no tengo que hacer prácticas predatorias, es decir, precisamente. Cualquiera de estas dos prácticas, anticompetitivas o antimercado, son causales de un eventual licenciamiento obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Ante esas situaciones, el Estado podría decir, así que usted, una vez que obtuvo la patente, ahora se dedica a intentar destruir a sus competidores y a desabastecer el mercado con precios exorbitantes. Bueno, lo voy a obligar a un licenciamiento obligatorio. ¿Qué quiere decir? Usted va a tener que suscribir contratos con sus competidores y facilitarles los derechos tecnológicos científicos que usted tiene como el objeto de su patente. Lo obligo a hacerlo. No es que lo compelo que lo haga. O sea, lo compelo que lo haga porque usted ha sido un abusador de los derechos de patente. Si usted, no obstante, no lo hace, le puedo disponer la caducidad de la patente. Eso lo puede hacer el Estado, directamente. Previo
un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Todo lo cual es revisable ante la justicia, ¿no? Pero el Estado tiene herramientas para hacerlo. Es decir, la falta de explotación, las prácticas anticompetitivas, la epidemia, los conflictos bélicos, son situaciones donde los estados pueden intervenir y mitigar, morigerar y atemperar este tipo de prácticas. Bien. Yo para hacer un saltito y poco avanzar, diríamos que ya hemos hablado de cómo obtengo una patente, qué es una patente, cómo la obtengo, cómo la exploto, cómo no la debo explotar. Y va a suceder un momento que se va a generar lo que es evidente que va a ser la extinción o caducidad, que son institutos distintos, del derecho. Es decir, ¿hasta cuándo dura el derecho de exclusiva, el derecho del titular de una patente? 20 años dijimos desde la solicitud, bien. Pasado esos 20 años, el derecho de exclusiva se extingue por el mero plazo del tiempo, 20 años de la solicitud, por lo cual, sin necesidad de requerimiento judicial, la patente va a estar caduca. La caducidad opera desde el momento que se produce para adelante. ¿Cuál, entonces, es la causal de caducidad natural de una patente? Es la expiración del plazo de vigencia. Otra causal de caducidad sería la falta de pago de tasas, las tasas que requiere el Estado para la conservación del derecho, ¿no? Las tasas anuales. La renuncia al titular genera la caducidad del derecho. Si yo puedo renunciar a la patente formalmente ante el instituto, eso genera que se extingue el derecho. La nulidad sería el efecto de la pérdida de... es el instituto por el cual el acto jurídico que otorgó el derecho de patentes va a perder efectos jurídicos por haberse otorgado en violación a la ley. Si la nulidad de una patente es que resulta de una sentencia judicial, el acto va a estar privado de efectos porque haya sido otorgado en violación a la ley. ¿Puede otorgarse una patente en violación a la ley? Sí. Una sentencia de un juez puede haberse otorgado en violación a la ley. Y por eso se revocan sentencias de jueces, de cámara permanentemente. Porque el juez puede haberse equivocado y haber sancionado algo fuera de la ley. Cualquier acto administrativo, una escritura pública dispuesta por un escribano puede ser nula, porque violó la ley. Un acto jurídico, una sentencia judicial y una patente puede ser nula. ¿Por qué puede ser nula? Porque violó la ley, porque fue otorgada en violación a la ley. ¿Cuál sería una causa que una patente sea nula? Básicamente es que la reivindicación que se patentó no sea propiedad de quien la reivindicó, de quien la solicitó, quien presentó la solicitud. ¿Cómo podría ser eso? Sí, es muy simple. Es decir, yo presento una solicitud de una patente y me la dan. Resulta que después se devela que esa patente, esa invención científica no era mía, era de otro. Y ahí mi patente sería nula, porque la reivindicación no me pertenecía. ¿Estamos? Ahora,
nulidad requiere sentencia judicial y la caducidad no. Profe, ¿lo puede repetir? Que justo se me cortó. Que la nulidad requiere sentencia judicial y la caducidad no. Siempre que algo sea nulo, tiene que haber un juez que lo disponga. Fraude. Gracias. Por fraude, por haber sido fraudulenta la obtención. ¿Qué pasa cuando se dispone la nulidad o la caducidad de la patente? La invención pasa a dominio público y todos podemos usarla sin pagar los derechos al inventor porque ya el derecho no existe. Dentro de la ley de patentes existe lo que se denomina a su vez modelos de utilidad. Es otro instituto regulado dentro de la misma ley de patentes, que se denomina modelo de utilidad. El modelo de utilidad o pequeña patente tiene el mismo régimen jurídico que las patentes. Todo lo que estemos viendo se aplica igualmente. Pero el modelo de utilidad es un derecho de propiedad tal cual lo vimos, pero por el plazo de 10 años se otorga desde la solicitud y el objeto de protección no van a ser invenciones con mérito inventivo de carácter mundial, sino son descubrimientos que implican el mejoramiento de un equipo preexistente. Es decir, el grado de novedosidad es de menor rango y es que el inventor, el desarrollador tecnológico, ha logrado que un equipo preste una utilidad o brinde una prestación más eficiente que antes, a un costo menor o con mayor eficiencia. Es decir, que un equipo preexistente, por ejemplo un motor, o un equipo tecnológico o electrónico o industrial, brinde un mejor servicio, más eficaz, con menor, por ejemplo, consumo de energía o con mayor cantidad de unidades por día o por minuto. Lo cual el inventor puede obtener un derecho de propiedad sobre ese avance tecnológico. Por 10 años, y la novedosidad que requiere la invención es de carácter local, es decir, por el país nada más. Si yo logro que un equipo brinde una prestación más eficiente, puedo obtener un derecho de propiedad por 10 años de la solicitud y me lo van a dar siempre y cuando la reivindicación sea nada más que novedosa a nivel país, no a nivel mundial. Solamente con que sea novedosa a nivel país es patentable como modelo de utilidad. Es decir, las diferencias entre patentes y modelo de utilidad radican en que las patentes se aplican a invenciones y los modelos de utilidad se aplican a descubrimientos. Los modelos de utilidad se obtienen por 10 años desde la solicitud improrrogables y las patentes por 20 años desde la solicitud improrrogables. Y las patentes requieren novedosidad tecnológica mundial y los modelos de utilidad requieren novedosidad del mejoramiento del equipo de nivel local, solamente de nivel local. La ley de patentes entonces trae estos dos aspectos, ¿no? La ley el instituto de la patente en sí misma y el instituto del modelo de utilidad. ¿Estamos?
Es un tema bastante, como todos, extenso, patente, ¿no? Muy volátil, muy poco, como diríamos, con poca bibliografía a mano, pero hacemos hincapié en estos temas que hemos tocado, ¿no? Son temas que tienen sus cuestiones cambiantes, sus tratados internacionales, sus tratados regionales, pero bueno, lo importante es conocer los 4 o 5 pilares fundamentales que hemos visto, patentabilidad, no patentabilidad, requisitos, materia patentable, materia no patentable, límites al derecho de exclusiva, caducidad, nulidad, modelo de utilidad, este tipo de cosas. Respecto de herederos, doctor. Sí. Respecto de herederos, en caso Bien. de... Sí. Sí, son derechos, que los derechos que ha obtenido el titular de una patente se heredan dentro de los límites propios de la naturaleza jurídica del derecho heredado, ¿no? Bien. Bien. ¿Vieron del tema de marcas? ¿Vieron dentro de la ley de marcas el tema de designaciones comerciales? ¿O nombre comercial? Sí, algo dio el doctor. Bien. Bien. Propiedad intelectual, no vieron, ¿no? La ley 11723. Bien. Eso creo que lo va a dar el doctor Rodríguez Cualia. Si no lo doy yo, no hay problema. En Dubois, creo que es, o Dubois, pone propiedad intelectual y abre una llave y pone propiedad industrial y propiedad de autoría, literaria y demás. Y en propiedad intelectual pone marcas, patentes, modelos, hace esa clasificación. Claro. Sí. Sí, los derechos de propiedad intelectual es un régimen totalmente distinto en la materia de protección, el objeto de protección. Ya vimos que el objeto de protección en propiedad, en patentes, es la invención industrial. Es decir, la patente va a proteger la invención aplicada a la industria. En marcas, el objeto de protección es el signo aplicado a un producto o a un servicio. En el nombre comercial, el objeto de protección es el nombre que se le pone a un establecimiento para distinguirlo de otro. Y en propiedad intelectual, ¿qué es lo que la ley 11723 viene a proteger? Porque todos estos campos de la rama del derecho tiende a proteger al hombre en su faz creativa, ¿no? Es decir, el hombre utilizando su capacidad intelectual, ¿no? Pero en la ley de propiedad intelectual, es decir, en la ley de patente, ante un resultado en la industria, me dan un derecho. En una marca, obtengo una marca que me distingue un producto de otro producto, el Estado me da el derecho. Y si yo escribo un libro sobre el amor a mi tierra, ¿por qué el Estado me va a dar un derecho? Diríamos, o escribo un libro de poemas o hago una composición musical.
Digamos, ¿por qué el Estado diríamos, todos los estados, se han detenido en este aspecto, ¿no? Es decir, porque es una creación por la creación misma, ¿no? Entonces, vamos a ver después la justificación, ¿no? Pero todos los estados reconocen el derecho de propiedad del autor sobre su obra. Y ahí estamos en una palabra muy importante que es el concepto de obra. La obra intelectual. La obra creativa por la creación misma. Es decir, cuando yo escribo un libro sobre el amor a la tierra, o hago una composición musical, o pinto un cuadro, no lo hago con una intencionalidad de tipo comercial o industrial para obtener un producto o una renta o una retribución económica, sino porque mi espíritu así me lo llamó a que lo haga. El artista, ¿no? en ese aspecto está escindido, separado de un producto. Si no, no es artista. Si, después, con el libro del amor a la tierra, puede ser que lo edite y obtenga por ese contrato de edición una ganancia. Pero eso es otra cuestión, que no es propia de la ley de propiedad intelectual. Si bien, bueno, el contrato de edición, pero ahí está la faz comercial, no en la actividad creativa. Si yo escribo un libro sobre una novela, bueno, sí, estoy yo solo con mi papel ahí escribiendo una novela sobre una X cuestión. Y ese acto creativo está escindido de la posterior publicación, que ya es una decisión de la editorial, conjuntamente con mi decisión económica, pero en el acto creativo es un acto separado de la faz, escindido de la faz patrimonial, diríamos, ¿no? Especulativa patrimonial. Por eso la ley de propiedad intelectual tiene ribetes bastante especiales, ¿no? Propios de un tipo de derecho totalmente dinámico y especial. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en particular, en una clase en particular. Bueno, con esto terminamos patentes dentro de lo que podemos dar por terminado. Bien. Y la próxima, el lunes próximo, avanzaremos con algún otro tema que quede de propiedad intelectual, en general de esta bolilla, particularmente. O vamos a ver propiedad intelectual, seguramente la ley 11723, o vamos a seguir con el régimen jurídico de Internet, que es un tema que quiero por lo menos hacerle algún comentario, y tema de redes sociales, que también el derecho no puede permanecer ajeno a lo que hoy nos domina la vida, que son las redes sociales. Nos domina la vida, un poco exagerado, ¿no? Pero estamos todos los días con las redes sociales y es importante tener una visión como profesionales del derecho de qué es una red social desde el punto de vista jurídico, ¿no? Que es el Instagram, que es el Facebook, que es el Google, que son las plataformas que accedemos y entregamos nuestros datos y nuestras expresiones y nuestras imágenes, vaya a saber a cambio de qué. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Muy bien. Bueno, profe, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao, doctor, gracias. Gracias.